Bueno, buenos días, ¿cómo están? Qué bendición estar juntos nuevamente esta mañana para alabar a nuestro Dios, para escuchar su palabra. Amén. ¿Verdad? Bueno, vamos a seguir esta mañana con nuestro estudio del libro de 1 Samuel. Si lo quieren ir buscando, ahorita vamos a leer el pasaje. Estamos en el capítulo 6 y vamos a leer todo el 6 y el 7. Pero siempre es importante enfocarnos un poquito cuando estamos leyendo más bien de historias del Antiguo Testamento, porque muchas veces no es tan directa la enseñanza. No es una lección que te da, no es una definición doctrinal o algo así, simplemente nos está platicando, nos está contando una sección de la historia, en este caso, de la historia de Israel y cómo empieza la vida del profeta Samuel. Entonces, ya llevamos varios capítulos en donde vemos ciertos problemas. ¿Y quién de aquí no ha tenido problemas? Levante la mano. ¡Ay, qué maravilla! ¿Alguien de aquí tiene problemas en este momento? ¿O está diciendo, híjole, estoy batallando, ¿no? Con algún tipo de problema. Puede ser un problema económico, puede ser un problema familiar, a lo mejor un problema de salud, a lo mejor simplemente están batallando con el estrés o con alguna consecuencia de las cosas que hacemos, ¿verdad? Y muchas veces los problemas parece que aparecen de la nada, no sé si les ha pasado, ¿verdad? Y cuando surgen los problemas, lo primero que queremos, lo primero que deseamos es la solución. O sea, queremos resolver. Entonces, si estamos hablando de un problema económico, pues es muy obvio, ¿verdad? Lo que queremos es dinero para salir del problema. Si tenemos algún problema, vamos a decir, con nuestra relación matrimonial, decimos, bueno, pues que me cambien de esposa, ¿no? A lo mejor. No se nos ocurren otras cosas, pero a veces lo que más queremos es la solución. Si tenemos algún tipo de problema de salud, pues algo que me cure, rápido, una pastilla, vámonos. O si estamos estresados por alguna situación, lo que más fácil se nos ocurre pues es una vacación, un escape, ¿no? Para que ya no estemos estresados. Pero lo que debemos entender es que Dios presenta los problemas que nos pasan en la vida como una oportunidad para acudir a Él. El problema muchas veces es que no analizamos las situaciones, no pensamos, no nos detenemos a tratar de ver por qué está surgiendo este problema, cómo le hago para poder corregir esta situación. Y muchas veces hablamos de problemas, pero lo que en realidad nos molesta, lo que en realidad nos quita la paz, son las molestias que causa el problema. Entonces queremos que se vayan las molestias. Y generalmente como que tenemos la tendencia a acudir a alguien. Cuando surge algún problema decimos, a ver, ¿a quién puedo buscar para que me resuelva este problema? Y generalmente, si son más o menos como yo, tratamos de buscar a alguien que nos diga lo que queremos escuchar. No vamos a ir con alguien que nos va a decir cuál es la raíz del problema, porque eso implica muchos problemas, muchos trabajo, tenemos que arreglar cosas y queremos una pastillita en vez de tratar con la causa, con el origen del problema. Entonces esta mañana vamos a leer una historia muy interesante y vamos a tratar de, mientras lo estamos leyendo, mientras lo estamos analizando, ponernos en la situación en la que estemos y preguntarnos si estamos tratando de lidiar o de tratar con los problemas o si más bien lo que queremos es que se vayan las molestias. ¿Ok? Entonces le voy a pedir a Ramiro que pasen. Vamos a leer 1 Samuel 6 del 1 hasta el 7, 2. Buenos días, hermanos. Si gustan acompañarme, vamos a leer la palabra de Dios. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía,
sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa a sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vinieron estos los 5 príncipes de los filisteos, volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre el cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Muy bien, acompáñenme a orar. Padre Santo, te damos gracias esta mañana porque podemos nuevamente reunirnos, Señor. Podemos abrir tu palabra libremente. Podemos buscarte a ti, Señor, y buscar lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos, por favor, que acomode nuestro corazón, Señor, con el tuyo. Que lo que tú nos hables esta mañana, Señor, tenga un impacto real y práctico en nuestras vidas, Señor. Te pido que quites distracciones, que podamos enfocarnos en ti y en lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, un poquito de contexto para, ¿no? Si andas perdido en la historia de Samuel. Veíamos hace unas semanas cómo los israelitas pierden la batalla contra los filisteos por utilizar a Dios como un amuleto, ¿no? Traen el arca y ahora sí ya vamos a ganar, y pues resulta que no. Pierden y pierden feo, ¿verdad?
También veíamos que los sacerdotes no estaban haciendo bien su trabajo, eran glotones, estaban robándole a Dios, Elí no estaba estorbándole a sus hijos y esto trajo consecuencias tremendas para él, para su familia y para toda la nación. Y vamos a ver cómo esta secuencia de, entre comillas, problemas que está sufriendo Israel, en realidad es como Dios está tratando con ellos. Dios está haciendo algo y los está preparando para la siguiente etapa que vamos a estudiar más adelante con este Samuel. Por otro lado, también veíamos en la historia a los filisteos, que ganan la batalla y piensan que Dios es igual que cualquier otro dios y lo meten en el templo de su dios Dagón, ¿verdad? Y 2 días seguidos aparece tirado y al segundo día sin manos y sin cabeza. Y qué barbaridad, ¿no? Porque esto es tremendo, pero apenas estaba empezando. Porque empieza a haber enfermedades, empieza a haber tumores, dice la Biblia, que ¿no? Veíamos que era un poco como hemorroides, una peste rarísima que se propagó por toda la nación de los filisteos. Empiezan a tener infertilidad y una gran mortandad, así dice la Biblia. Entonces, hacen una pausa, lo que leemos en este capítulo, y dicen, a ver, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿hay alguna coincidencia? Algo que podemos identificar como la causa de nuestros problemas, y buscan una solución. Entonces, después de leer un capítulo un poquito largo, ¿verdad? A lo mejor podemos perdernos algunos detalles. Entonces, vamos a recapitular la historia. Vamos a observar qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicieron. Vamos a tratar de entender qué influyó en las decisiones que tomaron, pues simplemente para ver qué podemos aprender. Entonces, para recapitular, empezamos que están aquí los príncipes de los filisteos y llevaba 7 meses el arca ahí con ellos y pues les estaba yendo pésimo. Entonces, dicen, a ver, pues ¿qué vamos a hacer, no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y recurren, como era común, como era la costumbre de todas esas naciones de aquellas épocas, acudir a sus sabios, ¿no? A los sacerdotes, a los adivinos, para decir, bueno, a ver, dime qué estamos haciendo mal, ¿verdad? Porque no puede ser posible que nos esté yendo como nos está yendo. Y les preguntan a los sabios, ¿cómo nos deshacemos del arca? ¿Cómo la enviamos de regreso a su lugar, verdad? Y los sacerdotes, vamos a pensar, ¿verdad? Que en principio no estaban mal. Estaban diciendo, híjole, pues de alguna forma ofendimos al Dios de Israel y pues entonces siempre hay una consecuencia, entonces hay que pagar la expiación. Dices, bueno, pues en principio más o menos sabios dijeron algo correcto, ¿verdad? Pero sugieren un pago conforme a su imaginación, porque empiezan a decir, bueno, si son 5 príncipes, vamos a darle 5 tumores de oro, y como la plaga normalmente se propagaban por los ratones, pues vamos a darle 5 ratones de oro, y seguro con eso se aplaca este Dios, ¿verdad? Y el versículo 5 y el versículo 6 nos dicen para qué querían hacer esto. Dice, haréis pues las figuras de vuestros tumores y vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Y aquí viene la clave, porque dice, quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. O sea, ellos están planeando una solución para aliviar sus molestias, para que se quitaran sus dolores. Entonces, obviamente no estaban buscando a Dios. Y les dicen, aprendan de los egipcios, ¿verdad? Cuando sacaron a los de Israel ya se tranquilizó este Dios y ya los dejó en paz. Entonces, que fueron las molestias, ¿ok? Y después se les ocurre una estrategia para comprobar si efectivamente lo que estaba pasando era causado por Dios o si había sido por accidente. O sea, es una casualidad o efectivamente lo está ocasionando este Dios. Entonces van a agarrar un carro nuevo, van a agarrar unas vacas que estén criando, o sea, que tengan crías y que nunca hayan jalado un carro. Entonces, si saben algo de vacas, de agricultura, pues es muy complicado que a la primera ya hagan lo que tienen que hacer. Tienes que quebrantarlas un poco para que se entrenen a jalar un carro. Y mucho menos iban a separarse de sus crías para ir en sentido contrario de donde estaban grite y grite sus crías. Entonces, los filisteos obedecen, hacen esto y pasa exactamente lo que habían dicho. Las vacas agarran el carro como si supieran, ¿verdad? No se apartan ni a derecha ni a izquierda y se van por el camino y llegan a Bet-Semes. Y los príncipes pues los van siguiendo y dicen, no, efectivamente se fue. Conclusión, sí era Dios el que estaba causando esto.
Por otro lado, los de Bet-Semes están ahí trabajando, ¿verdad? Y de repente aparece el arca y dicen, ¡qué felicidad!, ¿verdad? Llegó el arca y rompen el carro, sacrifican las vacas, hacen inventario de todas las ofrendas que habían mandado los filisteos y todo parece que está muy bien. Desde fuera aparentaría, ¿verdad? Porque la gente de Bet-Semes eran levitas. Era una ciudad de levitas, entonces pues ellos agarran y hacen sacrificios, holocaustos y decimos, ¡qué bendición la que Dios ha hecho! Pero se mueren muchísimos de Bet-Semes. Todos los hombres que estaban ahí, bueno, casi todos, ¿verdad? Dice 70,000 o 60,000 o 50,000, 70. Y dice, ¿por qué? Por haber mirado dentro del arca. Y dicen, ¿sabes qué? Pues no sé qué podemos hacer, quién va a estar delante del arca. Entonces se la mandan a los de Kiriat Jearim, santifican a Eleazar y se queda ahí el arca por 20 años. Y dices, ok, qué interesante historia, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de una historia tan loca? ¿Cómo nos podemos poner en el lugar de las personas que están aquí? Sino para aprender por qué están decidiendo lo que están decidiendo. Sabemos que no podemos conocer los corazones, ¿están de acuerdo? Pero pues podemos ver las acciones de las personas. Y por las acciones podemos aprender qué es lo que estaban pensando, qué fue lo que influyó sus decisiones, qué hicieron bien, qué hicieron mal, qué podemos aprender de ellos. Entonces, vamos a empezar por algo que casi nadie nos gusta y es los problemas. Las cosas que empiezan a pasar, ¿no? En el caso de los filisteos empiezan a llenarse de tumores, no podían tener hijos, empiezan a morir todos y pues es un gran problema. ¿Están de acuerdo? Entonces, muchas veces en las historias, como hemos visto en muchos lados de la Biblia, el faraón, el rey de Babilonia, los reyes de Israel, cuando algo no salía bien, pues acudían a sus sabios, a sus adivinos, porque no muy equivocados de la realidad, tenían la superstición de que los dioses estaban en control de las cosas que ellos no podían controlar, ¿no? Eso es lo que pensaban. Esto sí, el clima, pues yo no puedo controlar el clima, entonces vamos a hacer esto para el dios de la lluvia, ¿verdad? Entonces tenían este tipo de supersticiones. Entonces cuando algo sale mal, ellos decían, seguramente ofendimos a alguien, vamos a preguntarle a los sabios para ver cómo podemos resolver este asunto. Y comparado con la actualidad, creo que estamos peor hoy en día, porque por lo menos ahí reconocían que no estaban en control y había alguien más poderoso que yo en control, ¿verdad? Ahora pareciera que nada pasa por nada, o sea, todo es casualidad, no hay consecuencias de nada, cada quien que haga lo que quieran y luego pasan desastres y todos, ¿quién sabe por qué está pasando lo que pasó, verdad? Es una locura como vivimos en la actualidad. Pero estas personas, en el momento que reconocen que un problema los rebasa, acuden a alguien, acuden a sus sabios, a sus adivinos, para que les digan qué pueden hacer para resolver la situación. Y aquí es donde nosotros podemos considerar, porque como dijeron al principio, casi nadie tiene problemas, pero para los que sí tienen problemas, poder preguntar a quién acudimos cuando surgen estos problemas. Normalmente acudimos a alguien que pensamos que nos va a ayudar, ¿verdad? Si me siento mal, pues voy al doctor. Si se rompe mi coche, pues voy con un mecánico. O sea, vas con alguien que tú consideras que te va a ayudar. Y me dirás, bueno, pues depende del problema. Porque pues a veces vamos con algún psicólogo, ¿verdad? O con algún amigo. Y dices, bueno, en realidad sí quieres atender el problema. O ya sabes que si buscas a ciertas personas te van a decir lo que tú quieres. Entonces, por un momento vamos a decir que sospechamos o que sí creemos que Dios está en control de todo. ¿Hay alguien aquí que cree que Dios está en control de todo? Muy bien, entonces cuando surge un problema, deberíamos buscarlo a Él, ¿no? Ya sea para preguntarle qué está pasando, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O qué tengo que aprender? Pero más bien muchas veces lo buscamos simplemente para que nos ayude a aliviar las molestias. Señor, que aparezca dinero, ¿verdad? Ayúdame con esta señora, ¿verdad? Que me está volviendo loco. Ayúdame a encontrar una medicina que me cure, ¿verdad? Ese tipo de cosas que estamos tratando más bien de aliviar la molestia en vez de tratar con el problema. Muchas veces cuando acudimos a Dios para pedirle ayuda, no consideramos que a lo mejor yo soy el problema, a lo mejor yo soy el que está causando. Entonces eso implicaría que yo tengo que cambiar algo. Señor, dame dinero.
En vez de decir, Señor, ayúdame a ser mejor administrador, a dejar de tomar malas decisiones, ¿verdad? Porque eso implica que yo tengo que reconocer que yo soy el problema. A lo mejor, Señor, ayúdame en mi matrimonio, se podría ver más bien si buscamos a Dios como ayúdame con mi carácter, con mi falta de paciencia, con mi falta de amor. Y dices, ok, entonces claramente, ¿verdad? Cuando vienen los problemas, podríamos pensar, ¿buscamos a Dios o buscamos a nuestros propios sacerdotes, verdad? Los que nos van a decir lo que a nosotros nos gusta, lo que yo quiero escuchar y lo que me puede resolver rápidamente mis molestias. Pero otras veces ni siquiera buscamos a Dios, muchas veces solamente buscamos nuestras propias soluciones. Y empezamos estos vocabularios, esta forma de hablar que decimos, híjole, traigo una rachita media mala, ¿no? Como que mala suerte. No, pues yo creo que mejor una limpia, ¿no? Y dices, qué interesante postura, ¿verdad? Los filisteos de cierta forma sospechaban que Dios era el causante de sus problemas, porque desde que llegó el arca, se cayó su Dios y empezaron a enfermarse. Entonces dicen, se me hace que por aquí va el problema. Se me hace que Dios, el Dios de los judíos, es el que nos está haciendo esto. Pero ellos no consultaron a Dios, consultan a sus adivinos, y sus adivinos pues dicen, mira, seguramente está enojado, pues vamos a darle unos regalitos, ¿no? Vamos a darle unos tumores de oro, unos ratones de oro, y yo creo que ya con eso con eso se va a aplacar, ¿no? Estos filisteos obviamente no buscaron a Dios, no buscaron a Dios diciendo, se me hace que este Dios es más poderoso que nuestro Dios, se me hace que este Dios es el que está en control de todo. ¿Por qué no le entregamos nuestros corazones, verdad? Y reconocemos que este Dios es lo máximo. No, simplemente su corazón, por lo que nos dice este pasaje, lo que querían es que era resolver su molestia, que se les quitara sus problemas. ¿Y qué dice Dios? Pues no, ni le preguntaron, porque nadie le preguntó si le gustaban los ratones o si quería tumores de oro, ¿verdad? Entonces así vemos la intención. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando pecamos? Cuando hacemos las cosas mal, cuando en realidad estamos ofendiendo a Dios. Muchas veces podemos pensar, bueno, ¿cómo resuelvo la situación? No sé si se acuerdan las palabras de Faraón cuando empiezan las plagas, que llegaba, ¿verdad? Y le rogaba a Moisés, dice que le rogaba, por favor, ora a Dios para que se vayan las ranas. Dices, ok, ¿qué estaba pidiendo? Por favor, quítame la molestia. No quiero cambiar a mis dioses que no sirven para nada, ¿verdad? Sino que mejor dile a tu Dios que me quite las ranas, y así pasan todas las plagas, y al final dicen, ¿sabes qué? Ya váyanse, no quiero tener nada que ver contigo porque las molestias son muchas. Entonces, en nuestra vida, ¿qué hacemos? Buscamos nuestras propias soluciones y se nos ocurren puras burradas como tumores de oro y como ratones de oro. Seguramente si hago esto va a pasar esto. Entonces empiezas a cambiar estas cositas, empiezas a inventarte soluciones que según esto van a ayudar la situación, pero que si las ves desde fuera no es más que tumores de oro y ratones de oro. Entonces el 99% de las veces que hay problemas en mi vida he detectado que soy yo el problema. Y digo, me choca admitir eso, ¿verdad? Y el otro 1% seguro tuve que ver algo yo, algo hice. Y digo, o sea, no surgen problemas simplemente porque yo no hice nada. Siempre los problemas tienen que ver con algo que hice yo. Entonces, cuando yo estoy causando el problema, cuando yo estoy ofendiendo a Dios, cuando yo estoy pecando de alguna forma, debo buscar a Dios para resolver la situación con Él, no para tratar de yo inventar una justicia propia. O sea, yo no puedo inventarme una solución a algo que Dios ya hizo, porque muchas veces tenemos que ser honestos y en vez de atender la causa del problema, muchas veces solamente queremos aliviarnos de las molestias, ¿verdad? Y estos filisteos es interesante porque no estaban tan equivocados en algunas cosas. Dice, no pueden enviar el arca vacía, no pueden enviar el arca con las manos vacías. Es un principio que vemos en Deuteronomio 16:16, ¿verdad? Que dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. O sea, y esto es un concepto que a lo mejor no entendemos nosotros porque no vivimos en una época de reyes y de gente en eminencia, ¿no? Pero normalmente para que tú entraras
delante del rey, pues tenías que traer algo, porque estabas demostrando que entendías quién era él, entendías su posición y llegaban con presentes, ¿verdad? Hablábamos en la semana de cómo se presentaron los sabios de Oriente, ¿verdad? Con Cristo. Llegaron con oro, con incienso, con mirra. ¿Por qué? Porque estaban reconociendo que Él era el Rey. Entonces, ¿cómo te presentas delante de Dios? ¿Te presentas con las manos vacías? ¿O ni siquiera sabías que te puedes presentar delante de Dios? ¿O ni siquiera sabes que a Dios le gusta que te presentes de cierta forma? Vamos a leer algunos pasajes. Vamos a Salmo 51. Un salmo muy famoso de un ajuste espectacular de corazón. Salmo 51, 16 y 17. Amén. Dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué quieres que te traiga? Pues hasta cierto punto, si entendemos quién es Dios, pues es dueño de todo. ¿Qué le vas a llevar a Dios que no tenga? ¿Qué quiere Dios? Un corazón contrito y humillado, no un espíritu quebrantado. Eso es lo que Dios quiere. Y no solo viene una sola vez, ¿verdad? Viene también en Oseas. Acompáñenme a Oseas. De Daniel, ¿verdad? Por si lo están buscando, 6:6. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. O sea, Dios quiere más que lo conozcamos a Él, que seamos misericordiosos como Él es misericordioso, más que cosas que podemos hacer, como un sacrificio, como un holocausto. Vamos a Miqueas, un poquito más adelante, 6:6. Todos estos profetas pasan mucho tiempo después de Israel, ya habían aprendido, ¿verdad?, lo que le gusta a Dios, y por eso lo mencionan tantas veces. Y también está fácil, Miqueas 6:6. Amén. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Qué belleza, ¿no? O sea, si estás en verdad buscando a Dios, tienes que decir, bueno, me voy a presentar delante de Él. Lo mínimo que podemos pensar es, ¿qué le gusta? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere un corazón humillado. Quiere que hagamos lo que a Él le gusta, no que nos presentemos con nuestros sacrificios patito, ¿verdad? Nuestras soluciones como tumores y ratones de oro, ¿qué ridiculez? Habla de que no conocemos a nuestro Dios. Y más que lo que podemos hacer, lo que Dios quiere es que lo conozcamos a Él. Y estas 3 citas simplemente son 3 ejemplos, ¿verdad?, de lo que Dios quiere. Y generalmente tratamos de ofrecerle a Dios algo cómodo para nosotros. No, yo te ofrezco ir los domingos. Y 1 hora y media, si se tarda mucho el pastor, me voy. O sea, ofrecemos cositas que no es lo que Él quiere, como algo que no es suficiente. Y lo interesante es que nosotros definimos lo que Dios quiere, nosotros decidimos lo que Él quiere, y luego nos molestamos porque no pasa lo que nosotros queremos. Dice, ¿por qué no se resuelven las cosas? ¿Por qué sigue mi vida mal? ¿Por qué sigo con estas molestias? ¡Qué barbaridad! Ya te di 18 tumores de oro, ¿verdad? Y Dios así, pues, no es lo que yo quiero. Ahora, si tú eres un poquito como los filisteos y dudas de que Dios está en control, quieres averiguar si efectivamente Dios es el que está en control y está causando todas las cosas, ellos querían decir, bueno, vamos a ver si es Dios el que está causando esto o si fue por accidente, ¿no? De mala suerte, de churro. Entonces, en nuestra vida pasan muchas cosas y no sabemos los porqués. Entonces yo te preguntaría, ¿crees que Dios está en control? ¿Sí o no? Y contéstate en tu mente, porque a lo mejor dices, pues quién sabe.
A lo mejor sí, a lo mejor no. La verdad es que no me late que haya un Señor allá arriba, ¿verdad? Controlando todo. Está bien. Yo te invitaría a que le preguntes. O sea, los filisteos idearon una forma básicamente imposible para que salieran de la duda. O sea, se les ocurrió algo tan imposible que sucediera por accidente que si esto pasa, tiene que haber sido el Dios de los judíos. Entonces yo te invito a que se te ocurra algo a ti. O sea, si lo que tú ves a tu alrededor no es suficiente para entender que Dios está en control, o sea, si tú entiendes cómo funciona el sol y entiendes cómo funciona tu cerebro y ves el tamaño del mar y tú crees que todo fue por accidente, te invito a que hagas una reflexión y digas, a ver, ¿cómo le hago para comprobar que Dios es Dios? Si la Biblia dice que nos tiene los cabellos de nuestro pelo contado, ¿verdad? Que no se cae y no se muere un pajarito sin que Él esté al tanto. Entonces dices, ese es el nivel de control que Dios tiene. Entonces, cuando te preguntas por qué me está pasando esto, bueno, pues a lo mejor es consecuencia de un pecado, a lo mejor es una prueba, a lo mejor es una tribulación, a lo mejor Dios te está jalando las orejas para ver si volteas, o la otra alternativa es simplemente mala suerte, ¿no? Puede ser, así piensan algunos, ¿verdad? Pero si no pasa nada sin que Dios lo permita, sin que Dios tenga un motivo por el que suceden las cosas, sin que Dios esté permitiendo algún tipo de sufrimiento para que aprendamos algo, es válido preguntarnos, ¿será Dios el que está detrás de todo esto? Entonces, esta misión imposible que le dan a las vacas sucede, ¿no? Tal cual lo que dijeron que era imposible que sucediera, sucedió. Entonces llegan a la conclusión de que sí era Dios. El problema es que dicen, mira, sí era Dios. Y se regresan a Ecrón. Porque dijeron, ya se va a acabar nuestra molestia. Entonces un claro ejemplo de lo molesto que son las molestias es Job. Acompáñenme rápidamente a Job 10. Job 10, 1 y 2. Siempre que sufrimos, podemos decir, a ver, vamos a ver Job otra vez, ¿verdad? Porque según él, o según el principio del libro, pareciera que él sí tenía permiso de quejarse. O sea, si alguien se puede quejar, era Job, ¿verdad? El justo Job, y le fue en feria. Pero vean lo que dice aquí. Dice, está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja. ¿Ok? Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Es que interesante porque pareciera, ¿verdad?, que sin deberla ni temerla, ¡pum!, ¿no? Pierde todas sus vacas, pierde todos sus ganados, pierde todos sus hijos, pierde sus casas, su esposa le patea la tierra y se va, ¿no? Y dices, ay, pobre Job. Pero ¿a poco Dios no estaba en control de todo esto? Y su actitud es, hazme entender por qué contiendes conmigo. Estando seguramente tirado en el piso, agarrando piedras para rascarse la sarna esta que tenía, y dices, qué barbaridad, esta semana no he sufrido así, gracias a Dios. A veces sí me escucho así, ¿verdad? Las quejas sí suenan igual, pero no he sufrido de esa forma. Y tampoco muchas veces tenemos la actitud de hazme entender qué está pasando. Señor, por favor, ayúdame a entender qué está pasando. Y claramente, si lees todo el libro, entiendes que Dios quería enseñarle algo, que Dios tenía preparadas unas lecciones espectaculares para Job y para todos nosotros, pero la diferencia es que él sí aprendió la lección porque buscó a Dios. Hay un salmo que también nos cae así como anillo del dedo a veces, Salmo 32, 8 y 9. Y amén cuando lo tengan. Salmo 32, 8 y 9. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, te está diciendo, no seas como un burro, ¿verdad?
como un caballo que si no trae el freno en la boca no se acerca a ti. ¿Qué es lo que necesita Dios ponernos para que nos acerquemos a Él? ¿Por qué traigo este freno en la boca? Pues adivina. Porque si no te vas, agarras monte y no te acercas a Dios. Salmo 139, 23 y 24, hablando un poquito de esta actitud que debemos tener en cuanto buscamos a Dios. En cuanto a cómo buscamos a Dios cuando hay problemas, ¿verdad? Dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. O sea, muéstrame qué estoy haciendo mal, muéstrame en dónde agarré chueco, ¿verdad? Para regresar al camino. Por eso siempre debemos decir, a ver, si algo está pasando, seguramente Dios está detrás. Seguramente Dios tiene algo que ver con esto. Entonces, si tú quieres comprobar sin lugar a dudas que Dios está en control de todo, pues hazlo, ¿verdad? Digo, déjame te digo que es obvio que Él sí está en control, pero lo importante es que tú lo veas, que tú lo entiendas y que tú lo creas. Entonces, si pasa eso, que tú estás diciendo, no, es que si pasa esto, quiere decir que Dios es el que me está queriendo enseñar algo, y te comprueba que sí es Él, y alguien te dice exactamente lo que te tenía que decir, y tú dices, chin, creo que sí, Dios era el que me estaba queriendo enseñar esto. No seas como los filisteos, no huyas, no te regreses a tus dioses y a tu tierra, sino reconócelo a Él, humíllate y dile, Señor, muéstrame qué debo de cambiar. Porque todo mundo va a reconocer a Dios tarde o temprano, todo mundo va a doblar su rodilla y va a reconocer que Jesús es el Señor, amén. Pero más vale temprano que tarde, porque una cosa es que lo reconozcas y otra cosa es que ese reconocimiento tenga un efecto en tu eternidad. Si lo vas a reconocer hasta que lo veas cara a cara, va a ser muy tarde, vas a decir, ay, sí eras tú. Entonces, mejor de una vez reconocer que Él está en control de todo. Y Job también dice, ¿no? En el 9:4, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Les pregunta, ¿quién se puede endurecer contra Dios y que le haya ido bien? Los filisteos lo sabían. No seas como los de Egipto, ¿verdad? Que se endurecieron y les fue pésimo. 10 plagas después de una nación completamente destruida, ¿no? Egipto se volvió un desierto como es hasta hoy, gracias a esa terquedad. Dices, no hay que ser como los de Egipto, ¿verdad? Los filisteos, nada más a la primera reconocieron y se fueron. Dices, no entendieron tampoco. Pero por lo menos no tuvieron tantas molestias, ¿verdad? Pero no buscaron seguir a Dios. Entonces nosotros, cada uno, en nivel personal, podemos vivir nuestra vida sin considerar a Dios, sin considerar su plan, sin considerar que Él está en control, pero esto solo sucede en nuestra imaginación, no nos imaginamos que así es la vida, ¿ok? Y vamos a seguir batallando toda la vida sin entender para qué estamos aquí. Si regresamos a nuestra historia, pareciera que cambia algo, ¿ok? Porque de repente están ahí los de Bet-Semes y regresa el arca. Vienen unas vaquitas solas, no traen chofer, ¿verdad? Y llegan con el arca. Y pueden haber pensado, ¡wow! Vaya, ¿verdad? Por fin va a cambiar nuestra suerte. Ya regresó el arca de Jehová. Ahora sí nos va a ir todo muy bien. Incluso durante estos 7 meses a lo mejor estaban muy contentos de escuchar que los filisteos les estaba yendo mal. Se lo merecen, ¿verdad? Porque no son el pueblo escogido como nosotros, ¿verdad? Y entonces llega el arca y ¿qué hacen? Pues agarran en la madera, hacen un holocausto, ponen el arca arriba de una piedra y desde afuera pareciera que están haciendo todo bien. ¡Ay, qué bien! Por fin entendieron. Pero ¡boom! Gran mortandad, se mueren todos los de Bet-Semes, ¿verdad? Dicen, ¡qué barbaridad! ¿Qué está pasando? Los filisteos ven que sí era Dios y se van. Y los de Israel, llega el arca, hacen lo que deben de hacer como levitas, ¡pum! Y se mueren todos. Dices, a ver, que alguien me explique, ¿qué hicimos mal? Y dice el versículo 19, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová.
hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron: no queremos el arca nosotros tampoco. Que se vaya a otro lado. Y dices: a ver, ¿qué hicieron mal estos cuates? Tampoco se pusieron a pensar, pero nosotros tenemos la ventaja de que ya tenemos la Biblia completa y podemos ir a Números capítulo 4. Números 4, y amén cuando lo tengan. Ahí van algunas tareas de los levitas, ¿no? En el versículo 5 dice: cuando haya de mudarse el campamento, ¿no? Que tenían su tabernáculo y se mudaban de un lugar a otro, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él, con el velo, el arca del testimonio. Y poniendo sobre ella la cubierta de pieles de tejones, extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas, porque no la podían tocar, no la podían ver. Le ponían sus postes esos, sus varas para cargarla así, y nadie la podía tocar, y de hecho nadie la podía ver. Luego dice el versículo 15: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Dios ya había puesto reglas para mover el arca. Los filisteos obviamente no las sabían. La subieron en un carro, la mandaron con vacas y unos regalos, pero llega a un pueblo de levitas y de alguna forma, pues claramente la tocaron, porque, es que, ¿qué tal si los filisteos se robaron lo de adentro? No, es que queríamos ver si no faltaba algo, ¿no? Seguramente tuvieron alguna justificación, pero aquí dice que miraron dentro del arca. Y a lo mejor, pues esto es falta de fe. ¿Tú crees que Dios no se puede cuidar solo? ¿No puede cuidar sus cosas? Si dice que si la tocas te mueres, no, pues déjame tocarla a ver si no pasó nada, ¿verdad? La abren, ven dentro y se mueren 50,000. Y es interesante porque esta falta de fe en Dios, vamos a justificarlos, esta curiosidad no justifica la desobediencia. Y la consecuencia de esta desobediencia es una mortandad terrible. Muchos muertos, mucho dolor, mucho lamento, dice. Y todo esto era Dios trabajando en la nación de Israel, porque venía, más adelante vamos a estudiar, una etapa de despertar espiritual. Y dice que pasaron 20 años de que llegó el arca a que viene lo que sigue. Vemos un estancamiento espiritual en Israel nuevamente por la desobediencia. Todo por fuera, todo religiosidad y nada de corazón. No buscaron a Dios de corazón, no obedecieron a Dios, por eso no lo respetaron, ¿verdad? Entonces cumplieron con eso de los holocaustos, los sacrificios, y de repente se mueren todos. Y dices: porque no lo están haciendo de corazón. Y esto nos debe de hacer pensar, ¿no? Debemos de pensar nosotros. Cuando surgen los problemas, ¿para qué buscamos a Dios? Decimos: híjole, ya por favor que nos quite el problema, que se vayan estas molestias tan graves, ¿verdad? O lo buscamos por buscarlo a Él, porque Él es Él. Buscas a Dios porque ocupas algo de Él. Necesito que me ayudes con esto y con lo otro, ¿no? El genio de la lámpara que le frotas en el nombre de Jesús, amén, y ya. O en serio estás buscando a Dios de corazón para agradarlo a Él, para entender por qué están saliendo las cosas mal, qué está pasando, qué estoy haciendo, qué debo corregir, qué puedo aprender con esto que me estás enseñando. Entonces, para ir terminando y recapitular un poco todo lo que vimos en esta historia, no tenemos que dudar que Dios está en control. ¿Están de acuerdo? Dios está en control de absolutamente todo. Entonces, si algo pasa en nuestra vida, debemos cuestionarnos, ¿por qué será? Debemos acudir a Él. Debe haber una razón por la que esté pasando lo que está pasando. Y muchas veces, a menos de que suframos esa incomodidad del freno en la boca, no entendemos, no nos acercamos a Él. Pero sentimos esa incomodidad en la boca, y en vez de que alguien te dijera es un freno y Dios te está jalando para que te acerques a Él, vamos con el dentista, ¿verdad?
Acudimos a algún sacerdote, algún adivino que nosotros consideramos que nos puede dar respuestas, ¿no? Estos adivinos personales que nos ayudan a aliviar nuestras molestias, en vez de acudir a Dios y preguntarle qué está pasando. Y Dios ya nos ha dicho muchas veces lo que quiere. No podemos inventar nuestra propia justicia, ¿no? Señor, yo te voy a dar tumores y te voy a dar ratones. Grábense esa frase para que se acuerden lo ridículo que se oye. Te voy a dar unos tumores de oro y unos ratones de oro. Y Dios va a decir, ¿y a mí qué? ¿No? O sea, eso no es lo que Dios quiere. Señor, yo te voy a dar de regalo dejar de comer X cosa por tantos días para que veas, ¿no? Y el otro, tumores y ratones, ¿verdad? Voy a asistir a ciertas reuniones y voy a contarte el tiempo que te estoy dando, ¿no? Como ofrenda a ti. Va, tumores y ratones, ¿verdad? Voy a cumplir estos requisitos y decimos, bueno, ¿y Dios va a estar contento con eso? ¿Qué es lo que Dios quiere en realidad? Y el problema más grave que tenemos como humanidad es el pecado. O sea, el problema más grande es el pecado, porque nos separa de Dios. Y Él ya nos dijo cuál es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces dices, espérame, yo no quiero pagar eso. Ah, amén, ¿verdad? Qué bueno que pienses así. Porque solamente hay alguien que puede hacernos justicia. A Dios aborrece las balanzas injustas. ¿Han escuchado ese proverbio? O sea, un kilo de 900 gramos no es un kilo, ¿verdad? Y la justicia de Dios solamente pesa la sangre de su Hijo Jesucristo. Y nosotros no podemos ofrecerle algo sustituto. Te ofrezco otra cosa. No, la sangre de Cristo no es nada. El único que nos puede dar su justicia es Cristo. Entonces, a menos de que aceptemos lo que Él hizo, a menos de que creamos lo que Él hizo, su justicia no puede aplicar a nosotros. Y la paga del pecado va a ser la muerte. Si crees en Él va a ser la muerte de Cristo, pero si no crees en Él va a ser tu muerte, tu separación eterna de Dios para siempre. Entonces no estés cambiando la justicia de Dios, mejor acepta el regalo que Él te da, para que veas lo que significa ser su hijo, para que entiendas el plan de amor que Dios tiene para ti. Entonces, si tú dices, yo ya conozco a Dios, yo ya tengo el privilegio de ser llamado hijo de Dios, ok, entonces cuando busques a Dios, no busques que te resuelva las situaciones, no busques que te quite las molestias. Mejor búscalo para entender que tienes que acabar postrado delante de Él, entregándole toda tu vida, incluso lo que no te has dado cuenta que no le has entregado. Por eso a veces son las molestias. Cuando te sientas arriba de algo y dices, pues es que tú todavía no quitaste esta piedra, ¿verdad? Hay que quitarla para entregarle todo. Debemos de buscar a Dios porque es Dios. Y nos presentamos delante de Él como esta mañana, ¿verdad? Con alabanzas, si cantaste de todo corazón, con acciones de gracias por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace, ¿no? Y debemos de presentarle nuestra vida como sacrificio vivo. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, si tenías dudas de lo que Dios quiere, eso es lo que le gusta, no ratones, no tumores, no religiosidad, apariencia, eso no le interesa a Él. Y el problema es que si no hacemos esto, la consecuencia es un estancamiento en nuestro crecimiento. En esta historia, ¿verdad? Israel pasó los siguientes 20 años llorando y diciendo, ¿qué pasó? ¿Verdad? Hasta que Samuel se levanta y los libera. Pero porque la nación siguió a Cristo, no me voy a adelantar. Pero podemos adelantar en nuestra propia vida que si no buscamos a Dios porque es Dios, vamos a estar estancados. Vamos a estar en lamentación, vamos a estar en sufrimiento, vamos a estar en cero crecimiento espiritual. Y quiero cerrar con un pasaje para que entendamos un poquito por qué el sufrimiento y por qué la Biblia nos habla del sufrimiento y por qué no nos gusta para nada el sufrimiento. Y entenderlo como una lección que Dios nos da. Acompáñame a 1 Pedro 4. Y voy a leer los últimos versículos de ese capítulo. Y puede ser difícil de creer lo que Dios nos dice. Pero si tú entiendes lo que Dios dice, te das cuenta que el sufrimiento no es tan importante. Y dices, pero es que no me gusta, sí, ya sé, pero no es tan importante porque no se trata de nosotros. Dice 1 Pedro 4:14 en adelante, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados,
porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, la Biblia nos dice que no debemos sufrir como malhechores. O sea, si te meten a la cárcel por robar, pues no estás sufriendo por Cristo, estás sufriendo por pecador, ¿no? Y dice que no suframos de este modo, por lo que estamos haciendo mal, por los pecados. Pero si sufrimos por Cristo, según la voluntad de Dios, debemos de saber que es por algo. Entonces no nos tiramos al drama, decir, ¿por qué estoy sufriendo? A ver, no, o sea, más bien entendemos que es por algo. Y el sufrimiento es algo que, o sea, nos da alergia. Y vamos a ver desde lo más básico. Sufrimos porque debemos dejar algo. Claro que no nos conviene, ¿verdad? Dios te dice que dejes de fumar o que dejes esto que te está haciendo daño. Ay, ¿por qué? Pues porque quieres tú, ¿verdad? Tu carne. Ay, Señor, ¿por qué tengo que despertarme más temprano para leer mi Biblia? Porque no me rinde el día. Voy a sufrir muchísimo. ¿Sí o no? Voy a perder una amistad que tengo de toda la vida por causa de él. Porque es una mala influencia, porque no te conviene. Señor, es que no sabes, estoy sufriendo porque voy a perder este negocio, porque solo con una mordidita y me lo dan a mí. Una mordida y me lo dan. ¿Voy a sufrir porque estoy haciendo lo correcto o no? Pero cuando sufrimos este tipo de cosas no es sufrimiento en serio, sino que nuestra carne está sufriendo molestias, ¿verdad? De esas molestias, como la llaman, molestias de crecimiento. Porque estamos haciendo lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Entonces, ¿puedes catalogar eso como sufrimiento? Creo que no. Son molestias de crecimiento. Pero si sufrimos, ¿verdad?, por hacer lo que Él dice que hagamos, ese es un dolor que sí vale la pena. Porque en primero no es eterno. Vamos a estar para siempre con Él, amén. Y el sufrimiento que podamos tener en esta vida por hacer lo que Él dice que hagamos, como dice aquí, vale la pena. Entonces, hermanos, hagamos el bien. Si vienen molestias, es un síntoma de que hay algún problema. Acudamos a Dios, preguntémosle, ¿por qué es esta molestia? ¿Es por mi carne? ¿Es por tu voluntad? ¿Es porque me tocaba? ¿Tengo que aprender algo? Si hay un problema hay que atenderlo, hay que enderezarlo, hay que seguir, ¿verdad?, el plan de Dios, su propósito para nosotros. Y como dice aquí, encomendemos nuestras almas al fiel Creador, nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque después del sufrimiento viene el crecimiento. Porque después del sufrimiento viene la revelación del plan de Dios. Y si nos echamos la aspirina, ¿verdad?, para evitar las molestias, muchas veces nos estancamos y no crecemos y no vemos lo que Dios iba a hacer en nuestra vida. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por estos ejemplos que tú nos has dejado, Señor, de pues básicamente cómo no hacer las cosas. Te damos gracias porque podemos aprender por medio de ellas, Señor. Y te pido, Señor, que tú quites de nuestros corazones ese deseo, Señor, de no tener ningún tipo de molestia, Señor. Esa falacia de querer vivir completamente tranquilo y en paz haciendo lo que nosotros queremos, Señor. Ayúdanos a entender que cuando pasa algo, seguramente tú estás enseñándonos alguna lección, Señor. Te pido por favor que podamos buscarte de todo corazón, buscarte a ti, que nuestro interés sea conocerte más a ti, Señor, agradarte a ti y no simplemente evitar las molestias de esta vida, Señor. Te pido que no nos sueltes, Señor, que no nos necesites, que si necesitamos un jalón de boca, Señor, como el freno, pues que lo haga, Señor, pero que no nos alejemos de ti, Señor, y que podamos ver, a fin de cuentas, lo que tú tienes para nosotros. Te lo agradecemos y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.